Adán conoció a Eva, su esposa, y ella concibió y dio a luz a Caín. Entonces dijo: he obtenido un hombre con la ayuda del Señor. Luego volvió a dar a luz, esta vez a su hermano Abel. Abel fue pastor de ovejas, mientras que Caín se dedicó a cultivar la tierra. Con el tiempo, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel, por su parte, ofreció los primeros y mejores crías de su rebaño. El Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no tuvo consideración por Caín ni por su ofrenda. Esto enfureció mucho a Caín, y su semblante se ensombreció. El Señor le dijo: ¿por qué estás enojado y por qué ha decaído tu rostro? Si hicieras lo correcto, ¿no serías aceptado? Pero si no lo haces, el pecado yace a la puerta, deseando dominarte, aunque tú puedes dominarlo a él. Caín habló con su hermano Abel, y cuando estaban en el campo, se levantó contra él y lo mató. Entonces el Señor preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Él respondió: no lo sé. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? El Señor le dijo: ¿qué has hecho? La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora estás maldito y alejado de la tierra, que ha abierto su boca para recibir la sangre de tu hermano que derramaste. Cuando la cultives, no te dará más su fruto. Serás un fugitivo y un vagabundo en la tierra. Caín respondió al Señor: mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Hoy me has expulsado de esta tierra, y de tu presencia me esconderé. Seré un fugitivo y un vagabundo, y cualquiera que me encuentre me matará. El Señor le dijo: no será así. Si alguien mata a Caín, será vengado 7 veces. Y el Señor puso una marca en Caín para que nadie que lo encontrara lo matara. Así, Caín se alejó de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Nod, al este del Edén. Caín conoció a su esposa, y ella concibió y dio a luz a Enoc. Luego, Caín edificó una ciudad y la llamó Enoc, como el nombre de su hijo. A Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Meujael, Meujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Lamec tomó 2 esposas, una llamada Ada y la otra Sila. Ada dio a luz a Jabal, quien fue el padre de los que habitan en tiendas y crían ganado. Su hermano se llamaba Jubal, padre de todos los que tocan el arpa y la flauta. Sila, por su parte, dio a luz a Tubal-Caín, maestro de todos los artesanos del bronce y el hierro. La hermana de Tubal-Caín se llamaba Naamá. Un día, Lamec dijo a sus esposas, Ada y Sila: escuchen mi voz, mujeres de Lamec, oigan mis palabras. He matado a un hombre por herirme, a un joven por golpearme. Si Caín es vengado 7 veces, Lamec lo será 77 veces. Adán volvió a unirse a su esposa, y ella dio a luz un hijo al que llamó Set, diciendo: Dios me ha concedido otro hijo en lugar de Abel, pues Caín lo mató. A Set también le nació un hijo, y lo llamó Enos. Fue entonces cuando los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. ¿Qué hubieras hecho tú en el lugar de Caín? ¿Habrías dejado que el resentimiento te consumiera, o habrías vencido al pecado que acechaba a tu puerta? Esta historia nos confronta con las consecuencias de la envidia, la ira y la desconexión de Dios. Caín eligió la violencia, pero su castigo no fue solo el exilio, fue cargar con el peso de su culpa. ¿Y tú, alguna vez te has sentido rechazado, como Caín? ¿O has sido, como Abel, víctima de la injusticia? La sangre de Abel clamó desde la tierra, pero hoy, nuestra voz también puede ser escuchada. ¿Qué clamor está saliendo de tu vida? ¿Uno de redención o de condena? Lamec juró venganza desmedida, pero Dios, en su misericordia, ofreció a Set como una nueva esperanza. Porque incluso en medio del pecado, Él no abandona a su creación. ¿Seremos nosotros como Lamec, multiplicando la violencia? ¿O como Set, buscando invocar el nombre del Señor? La decisión es tuya.
porque esta no es solo una historia antigua, es un espejo del corazón humano. ¿Qué marcará tu vida, la maldición de Caín o la gracia que transforma?